Uy, qué mal que está esto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Somos poquitos, lo estamos esperando que se conecte Francisco o que entre. Mientras vemos si llegan alguien más, somos escasos, ¿eh? ¿Cómo vienen con la lectura obligatoria? ¿Qué les pareció Hilda Sábato? ¿La leyeron? Estoy leyendo hasta ahora, pero me resulta un poco complicado. Además no puedo participar de los talleres de lectura porque el horario no me lo permite. Ok. Lo que pasa es que pueden ver que esta lectura de Hilda Sábato es larga, pero abarca precisamente... Se pausó. Profe, disculpe, no se escucha. Profe, tenés apagado el micrófono. Perdón, no me di cuenta, disculpen. No, les decía que esta lectura de Hilda Sábato es extensa, pero porque abarca las dos unidades, la 9 y la 10, lo habrán notado en la medida de lo que leyeron, y sobre la base de lo que fuimos hablando en la clase, la pueden ir, la van interpretando, me quiero imaginar, ¿no es cierto? ¿En qué punto se les hace un poco complicada? Es larga, eso seguro, pero abarcando un poco los temas, teniendo en cuenta lo que se va determinando en el programa, pueden ir más o menos llevando adelante este proceso histórico que abarca desde la Constitución, como vimos la semana pasada, hasta la presidencia de Avellaneda inclusive, ¿no es cierto? Vieron la semana pasada con Alfonsina las 3 presidencias fundacionales, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? Más o menos tuvieron una idea de cuál fue el proceso de organización que se comenzó en ese tiempo y por qué se llamaron fundacionales, ¿no? Qué pocas cámaras prendidas, chicos, cada vez menos. Hola Francisco, ¿cómo te va? Estamos vos y yo en cámaras, y Cintia, gracias Cintia, que te tenemos en cámara. Por los demás, están todos los nombrecitos y algunas fotos. Ahí está Lucía, gracias. Candela. Candela. Tras que somos pocos, está bueno si pueden prender la cámara. Y de los pocos que somos los que somos más, eso es lo importante también. Es la comisión con más sobrevivientes. Esta. Exactamente, exactamente. Ya los felicitamos la semana pasada. No los queremos seguir felicitando, a ver si... Se van a ¿no? confiar. Claro, se confían demasiado, exacto. Exactamente. Pero bueno, les estábamos diciendo si habían podido leer la lectura obligatoria, que les decía lo de Hilda Sábato, Francisco te comentaba, que el tema era que abarca las 2 unidades, la 9 y la 10, como lo pueden haber visto. Es extenso porque abarca muchos temas, principalmente cada una de las presidencias fundacionales, con las características que se dieron en cada una de ellas, con los cambios trascendentales que se fueron marcando, ¿no es cierto? Y precisamente lo que nos toca hoy es hacer hincapié a lo que es la organización del Poder Judicial con la Corte Suprema y el punto de la codificación. Clave, ¿no es cierto? Porque veníamos, hola Micaela, porque veníamos de una Constitución Nacional en 1853, con la reforma que se dio en 1960. Si quieren que alguien quiere comentar, y recuerdan que lo vieron la clase pasada, cuáles fueron los cambios importantes que se introdujeron en el 60. ¿Qué fue lo que pasó en 1860? Como para ir entrando en tema, ¿no es cierto? Estamos yendo para atrás.
Y a ver si se acuerdan de algo como para tener letra y arrancar a partir de ahí. Obviamente que si vamos a hablar, decí vos, Además, sí, además, ¿por qué? Me parece que es bueno repasar toda la cuestión previa. Ustedes vieron, como les decía Vero, la lectura de Hilda Sabato es una lectura compleja, larga, extensa, densa. Pero la verdad es que ayuda a entender todas las características del proceso que vamos a ver, que no son casualidad. O sea, los puntos que hoy nosotros tenemos que ver están claramente concatenados con todo el proceso previo. O sea, ustedes con Alfon el otro día vieron lo que fue el significado, por qué se habla de estas presidencias históricas o fundacionales, o el entramado que se empieza a generar. Entonces, esto claramente va atado en el mismo proceso a lo que tenemos que ver hoy. Por eso es importante por ahí que ustedes recuerden, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasó en el 60? ¿Qué se modificó? ¿Qué se modifica en el 66? ¿Qué pasó con los poderes? Porque nosotros ahí, Vero decía, nosotros vamos a hablar de una cuestión que es el terminar de conformar uno de los poderes. O sea, porque nosotros siempre hasta ahora cuando veíamos las constituciones, veíamos todo, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ustedes la división, pero eso hay que conformarlo, ponerlo a la práctica. No se olviden que nosotros venimos de un proceso que si en 1810 arranca, y que no tenemos además, en muchas cuestiones no tenemos normativas propias, ni conformaciones normativas propias. Que en este proceso es importante visualizar esa tensión que se genera con nuestros pensadores, que por un lado nos planteaban o imponían desde la generación del 37, con muchas de las ideas de avanzada que había en el mundo, y por otro lado tenían la raíz también de la cuestión hispánica, o el choque que se da con lo que algunos llaman esa hispanofobia que tenían en ese periodo. Es decir, es un periodo complejo donde se va a terminar de armar la nación. Por eso se habla de presidencias fundacionales, por eso Oslac habla de la conformación del Estado. Porque llegamos después de tanto, nosotros la mayor parte de las clases veníamos en todo este periodo, cuando arrancamos Argentina, era discutiendo el Congreso Constituyente, la Constitución fracasaba. El proyecto fracasaba. Queríamos lograr la Constitución, no llegaba, se frustraba. Tenemos la Constitución. Ahora, llegamos a la Constitución. ¿Pero cómo llegamos? ¿Por qué? Porque la Constitución es un sinnúmero de cuestiones, es un proyecto de nación, pero que requiere de otros elementos. Entonces, ahora vamos al paso siguiente. Entonces, ¿de qué se acuerdan? Hemos demostrado en todo lo que va del cuatrimestre que no hemos sido violentos ante las respuestas, no hemos aplicado sanciones disciplinarias, no los hemos conminado a que hagan cosas que no quieren, entonces pueden hablar con total tranquilidad y equivocarse con total tranquilidad. La idea, insisto, es esto, de que, bueno, que nos marquen qué etapas se dieron antes de llegar a esta situación. Es decir, cómo se termina de dar la Constitución, qué reformas principales tenemos y qué es esto de las presidencias históricas o fundacionales, que ya lo vieron. O pasamos lista, como quieren. Sí. Creo que yo. Dale, Cintia. Creo que el tema me parece que fue lo de la capital, que Buenos Aires no quería ser capital, y la reforma era que, bueno, la ponían, si no me equivoco, de manera provisoria, y bueno, que dice que algo que se mantiene hasta hoy era que no dice la Constitución cuál es el lugar de la capital, sino dice el procedimiento o el mecanismo para elegir cuál es el lugar. Creo que algo de lo que yo entendí de esa reforma en cuanto a la capital. No declara cuál es la capital.
Bien lo de la Puede reforma del ser. 60, o sea, es eso. ¿Y cómo es la reforma? ¿Qué dice? ¿Quién se anima? Ahí. Candela. ¿Qué tal? Se declara a Buenos Aires como integrante de la Confederación en el artículo 1. Bien. Y después lo que habíamos visto es que Alfonsina remarcaba que luego en el artículo 2 se examinaba, como que se daba una contradicción, porque después de eso se hace una convención para examinar la Constitución. Ujú. Bueno, no sé si me explico. Sí. Sí. O sea, primero se acepta la Constitución, pero después la van a examinar. Y ahí como que se da una contradicción. Lo que dice Candela es tan importante, a ver, tiene un peso político institucional tan importante, que, a ver, que es algo que nos tiene que nos ayuda a veces a entender el proceso. La Constitución del 53 por 10 años no se podía reformar. ¿Ustedes se acuerdan? Había una prohibición de reformarla por 10 años. ¿Cuándo se reformó? En 1860. 1860, o sea, los 10 años, vino Ni Buenos llegaba. Aires, no hay 10 años. Se declara parte, además integrante, y además se reserva la facultad de analizarlo. Sí, 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 yo entro. Pero voy a ver si lo que han escrito hasta ahora está bien y me gusta. O sea, fíjense el peso político de la situación. ¿Cómo no va a estar condicionada nuestra historia institucional claramente por todo el proceso de la capital? ¿Sí? Hasta en estas situaciones se va dando. Por eso, a ver, estas cuestiones son las que nosotros siempre hacemos hincapié. Es más importante entender el proceso que la fecha que se reformó, se sancionó la Constitución, porque las consecuencias de este accionar claramente son las que nos van marcando ellos. Entonces, es importante lo que dicen. Lo que pasó con el acuerdo de San José de Flores, lo que pasa después con el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, es decir, todas esas cosas nos van marcando esa situación. Por eso es interesante que nosotros lo vayamos repasando, porque nosotros hoy tenemos que ver, entre otras cosas, la codificación, la construcción institucional. Y eso va atado a todo esto. La cuestión judicial, nosotros vamos a ver que la designación de los jueces no es la misma. Por eso es importante. Pero ¿por qué? Esto, ustedes lo vieron el otro día, porque yo estuve en la clase y lo escuché. A ver, ¿por qué hablamos de presidencias históricas o fundacionales? ¿Por qué se les ocurre? Explíquenmelo, convénzame por qué estas presidencias son fundacionales. Si mañana ustedes tienen que explicar por qué las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda son consideradas presidencias fundacionales, ¿por qué lo dirían? ¿Fundaron algo? Es buena pregunta de parcial, o sea, a ver, entrenemos. ¿Fundaron algo estas presidencias? O sea, para ser conocidas de esta manera. ¿En qué baile los metí, no? Pero, Puede ser en cuanto a que estaban los tres poderes, solo había dos, y Mitre fue el que establece, digamos, el poder judicial. vamos a lo técnico y a lo real. ¿Quién establece los tres poderes? La Constitución. Sí, claro. O sea, los tres La poderes los Constitución. teníamos. Claro. Lo que faltaba es por ahí algún poder constituirlo, ponerlo en la práctica. Y hay algo, las presidencias cuáles fue en la creación de... La Constitución se da antes. La Constitución es anterior. ¿Cómo funciona un país? Nosotros lo tenemos o sea, nosotros estamos pensando en hoy, pero pongámonos en modo 1860, sin WhatsApp, sin nada, a ver, modo 1860. Logramos tener la Constitución, el país se volvió a juntar. Las relaciones de los ciudadanos, cómo funciona todo. ¿Cómo se hace?
Sí, exacto, sí. Teníamos la ley marco, había que darle contenido, ¿sí? A organizar nuestros derechos, ¿no? Les tiré una idea, a ver. Porque son las que llevan adelante la conformación del Estado, sí, claro. La conformación del Estado, obviamente, la puesta en marcha de todo lo que decía la Constitución, ¿no es cierto? Y cómo íbamos a ejercer esos derechos, y cuáles iban a ser esos derechos, y cómo iban a estar reglamentados, determinados y ejercidos, y quién iba a velar por el cumplimiento de esos derechos, ¿sí? Y a partir de ahí se arranca. Ustedes recuerdan que, como decíamos, la misma Constitución del 53, y ya hablando de la que sería la conformación del Poder Judicial, hablaba de que el Poder Judicial iba a ser de la Confederación, ¿no es cierto? Iba a ser ejercido por la Corte Suprema de Justicia, decía cómo iba a estar conformada esa Corte Suprema de Justicia, y hablaba también de la conformación de los tribunales inferiores nacionales. La Constitución decía que esa Corte Suprema iba a estar conformada por 9 miembros y por 2 fiscales que tenían que vivir en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que estamos hablando de una Constitución del 53 para la Confederación. Buenos Aires no participaba. A su vez, esa Constitución también estaba diciendo las atribuciones, la competencia que iba a tener ese Poder Judicial, que todavía no existía, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver todo el proceso que se da hasta que en definitiva llegamos a la conformación de lo que es el Poder Judicial y los cambios que se fueron dando. La competencia que determina la Constitución Nacional para la Corte y para la competencia de los juzgados nacionales es amplísima, ¿sí? Muy amplia, porque dice que va a entender en todas aquellas cuestiones en donde esté comprometidas las normas constitucionales desde ya, las leyes de la Confederación, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con los tratados que se firmaron con naciones extranjeras. Habla también de los recursos de guerra o de los recursos de fuerza en realidad, y se mete, vean ustedes, una constitución que estamos estableciendo un sistema federal, y se meten todos los conflictos que se van a dar entre las provincias, entre una provincia y otra provincia, entre vecinos de una provincia y otra provincia de al lado. Inclusive habla de los conflictos que se suscitaran entre los vecinos de una provincia y un estado o ciudadanos extranjeros. Obviamente que, como les estábamos diciendo, le estaba diciendo Francisco, este Poder Judicial no se puso en funcionamiento, no comenzó a ejercer sus funciones, conforme lo establece la Constitución, durante este periodo de confederación, ¿no es cierto? Llegamos al año 1960, donde se incorpora Buenos Aires, y seguíamos sin tener determinado este Poder Judicial. La reforma de 1860, impone un par de modificaciones sobre este punto, enmarcadas en los criterios que Buenos Aires consideraba fundamentales. Primer punto, cuestiona el número de ministros que se le estaban determinando a la Corte, porque decía que 9 era un número excesivo. Por otro punto, cuestiona la competencia que se le había dado, por una cuestión que consideraba que invadía este sistema federal que se estaba estableciendo y que precisamente querían defender. Consideraba que la Corte se estaba metiendo en cuestiones locales, como eran las cuestiones entre los habitantes de las provincias. Y otro punto importante que también va a modificar es la determinación para que los juzgados provinciales tengan competencia para entender en todas aquellas cuestiones en donde estén ¿cómo se llama? Regidas por normas que se refieran a los códigos de fondo que la misma Constitución establecía que debíamos darnos, ¿sí? Le da competencia a estos juzgados locales, ¿no es cierto? Obviamente que, como les dije, seguía avanzando el tiempo y seguíamos sin tener
poder judicial efectivamente conformado. Fue recién en la presidencia de Mitre, como dijo Cintia, con una ley del Congreso, en donde se procede a dar cuerpo a esta Corte. Se van a determinar cuáles son las atribuciones que va a tener la Corte y quiénes son las que le van a conformar. Se disminuye el número de miembros a 5 miembros, y acompañados por un procurador general de la Nación. Dato anecdótico, podemos decir que se instituye como primer presidente de la Corte a Valentín Alsina, que no quiso aceptar el cargo que le fue impuesto en esta condición de presidente de la Corte, y durante varios años permaneció sin su conformación total de los 5 miembros, hasta que recién en el año 1865, imagínense, pasaron casi 4 años, hasta que se logró dar con la conformación final, cuando se lo nombra a Gorostiaga como miembro reemplazante de Valentín Alsina, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora ya teníamos una Corte conformada, con sus 5 miembros, pero que empieza sus funciones determinando primero cuáles iban a ser las competencias que ellos iban a ejercer. A ver, Lucía, levantaste la mano. Pregunta, ¿los miembros de la Corte los designaba Mitre? A ver, ¿quién contesta? Qué buena pregunta. A ver. Porque creo que, por lo que tengo entendido, creo que los designaba Mitre. Por eso quería preguntar si estaba atinado o no estaba atinado. ¿Quién contesta? El Congreso dijo cómo tenía que componerse la Corte. Dijo que tenía que tener 5 miembros y un procurador. ¿Quién se anima? ¿Lucía de nuevo con la mano? A ver, Lucía, dale. No, la dejé levantada, perdón. Acá hay 2 cuestiones que yo, antes de contestar esto, les quiero marcar, me parece interesante. Todos hablan de conformación, vienen hablando de conformación del Estado Nacional. Y eso es importante, chicos, que lo vean y lo marquen así. Porque muchas veces se relaciona, y en esto hay reminiscencias casi monárquicas, diría, en relación a lo que es ejecutivo con Estado. Es una cuestión muy fuerte. Y ustedes acá, en los distintos ejemplos, van hablando de que se conformó el Estado Nacional, y que el Estado es eso, son todos los poderes. Entonces, primero marcar eso me pareció muy bien. Y de las lecturas, a veces, o con relación a la justicia pasa mucho, esta relación inescindible casi que existe entre el poder político y el poder judicial, hace que a veces, cuando lo explicamos o cuando se ve, se pasen por alto algunas cuestiones que son básicas y que tienen que ver con el funcionamiento constitucional. ¿Y por qué digo esto? Y ya que nadie lo responde. A ver, ¿el presidente qué función tenía? El presidente propone los miembros. ¿Y qué otro organismo, institución o poder tiene que intervenir ante esta situación de los jueces de la Corte? Hoy en día sigue pasando igual, ¿eh? ¿Quién? Bien. Hoy los jueces de la Corte, más allá de que ha habido interpretaciones, vidas, decretos, leyes, 9 miembros, 5 miembros, falta uno, la historia de la Corte, fíjense que con lo que marcaba Vero, para completar los miembros, ha sido una constante. Hoy en día tenemos menos miembros, hemos tenido corte de 9 miembros y demás. Pero, ¿cómo es el método de elección? Más allá de la interpretación o de las leyes que después regulan el ejercicio. El presidente propone quiénes son los miembros de la Corte. Y el Senado debe acordar, votar, convalidar quiénes van a ser los miembros de la Corte. Y después pueden acordar de lo que pasó, perdón, claro. Hablando de eso, se pueden acordar de lo que pasó con el gobierno anterior, con los últimos ministros de la Corte que se nombraron, por qué estaba controvertido si los propuso el presidente. ¿Se acuerdan? Eso es actualidad.
Lo vivieron todos. Porque no hay ¿Por qué nadie que tenga discutían? menos de A Macri le cuestionaban que había designado a los miembros de la Corte ¿cómo? Por decreto. Por Claro. decreto. Bueno, la pregunta es, ¿el Senado intervino convalidando los decretos o no intervino? Sí intervino. Después, a ver, la cuestión ahí tiene que ver con el procedimiento y con la organización y regulación del poder judicial. Pero la verdad es que el presidente siempre tiene relación en la designación de los miembros. Lo que tiene que haber es acá es un adecuado equilibrio de poder y funcionamiento, la famosa teoría de los pesos y contrapesos de Montesquieu, para que esto ocurra. No, a ver, no es casualidad, y lo vemos desde acá, el tema del poder judicial tiene estrecha vinculación con el poder político. Vamos a ver que hemos tenido gran cantidad de personas que han formado parte de los poderes ejecutivos, como ministros, y eso que terminan todos en la Corte. Esto tiene que ver con la historia. Pero bueno, eso contesta, el presidente no designa, propone, el Senado acuerda, y después lo que vamos a ver, que eso se reglamenta después, que son los propios miembros los que designan quiénes son las autoridades. En este caso la propuesta fue para presidir porque todavía qué problema había. La Corte no tenía reglamento ni de funcionamiento. Por eso es importante lo que ustedes marcan con la conformación del Estado Nacional. Las presidencias históricas tienen esa misión de conformar el Estado Nacional, y conformar es dotarlo de todas las herramientas jurídicas, legislativas, para la construcción y el funcionamiento de eso que les decía Vero, de los derechos que están en la Constitución, de las facultades que nos dan, de cómo garantizar que funcionen esos organismos. Es decir, es central lo que pasa en este periodo, porque nosotros no teníamos legislación propia, ¿entienden? Por ejemplo, alguien robaba, ¿y qué leyes le aplicábamos? Tenemos que ir a las leyes de la colonia, ¿entienden? Hay el decreto de seguridad, que lo vimos, y para ahí empezamos. Sí. Exacto. Imagínense al punto tal, que es esto como dice Francisco, que nombran a los miembros de la Corte, pero la Corte tuvo que estar aproximadamente un año, más o menos, determinando y preparando las leyes que iban a decir cuáles iban a ser sus atribuciones, cómo iba a ser su funcionamiento y cómo iba a ser el procedimiento a través del cual se iba a acceder a este funcionamiento de la Corte y de los juzgados nacionales, ¿sí? A través de esta organización que no teníamos, se dictó el Congreso, terminó dictando 3 leyes que se las tienen que acordar porque son importantes, porque marcan el camino que seguimos. Y es más, hay una de ellas, la ley 48, que al día de hoy tiene un artículo que se sigue aplicando, fundamental para la competencia extraordinaria de la Corte Suprema. Entonces, estas 3 leyes son la ley 48, la ley 49 y la ley 50. La ley 48 habla de la competencia y de la jurisdicción que va a tener la Corte. La ley 49 se refiere a los delitos que van a ser competencia de los juzgados nacionales. Y la ley 50 se refiere al procedimiento, ¿sí? A lo que serían las leyes procesales para la justicia nacional, ¿sí? Entonces, no teníamos nada, ahora ya tenemos esas 3 leyes que determinaban la organización de la justicia nacional. ¿Qué pasaba? Las provincias sí tenían organizados sus juzgados provinciales y tenían sus leyes provinciales, pero nosotros ahora, y ustedes lo vieron con el pasar de las sucesiones de las presidencias, el conflicto que se suscitó con la cuestión capital, hasta que llegó Buenos Aires a ser impuesta como capital federal, se procedió a la federalización de ese territorio. ¿Y qué pasaba? Obviamente también teníamos que organizar la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque hasta ese entonces teníamos la justicia local, que era de la provincia de Buenos Aires. Y ahora teníamos el territorio federal, que había que determinar
cómo iba a ser esa justicia, ¿sí? Entonces, acto siguiente, había que dictar a través de la legislatura bonaerense una ley que determinara cómo iba a ser esa justicia de la capital federal. Se procede a una organización en donde se va a determinar, ustedes imagínense qué año estamos hablando, a ver si me vuelvo un poquito para atrás con las presidencias fundacionales para que se ubiquen y se acuerden en qué año se produjo la resolución final de la cuestión capital, quién era el presidente y cómo se resolvió, a ver si se acuerdan para hilar con esto. En 1860, con Urquiza, con el Pacto de San José de Flores, ¿puede ser? Ahí arrancamos, pero seguimos. ¿Qué más pasó? Bien. Para que tengan una idea, pregunta del parcial, ¿cómo se resuelve la cuestión federal? Entonces, si se les pregunta así, lo empezaron a ver la clase pasada. Después del Pacto de San José de Flores, ¿qué pasó con Buenos Aires? ¿Le Buenos suena en Aires. algún punto la ley de compromiso? Por ejemplo, La ley de así como al pasar. Disculpen. Donde se establece por 5 años a Buenos Aires capital provisionalmente, y después que surge este problema de la guerra con el Paraguay, y que se deciden después otros 5 años, que ¿Qué pasó? la ley de compromiso se da durante la presidencia de Mitre. Exacto, la ley de compromiso. ¿Y qué pasó? ¿Se volvió a elegir Buenos Aires capital? Se designaba a Buenos Aires como era por capital 5 años, era por 5 años. A los 5 años, esto es un tema importante que lo tienen que tener en cuenta. En Y realidad, acertado, chicos, esto, porque van a ver que en la lectura además aparecen, hay distintas propuestas de capitales, distintos proyectos que llevan adelante, pero hay cuestiones claves hasta que se resuelve esto finalmente con el establecimiento de Buenos Aires como capital, con la conformación y la construcción de una capital para la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos el problema en general, a ustedes cuesta, disociar ciudad y provincia. O sea, disociar, acá tenemos que disociar lo que es la capital federal, es decir, la ciudad de Buenos Aires, como construcción política, jurídica, institucional, de lo que va a pasar después, que es la construcción de la provincia de Buenos Aires. Es decir, nosotros hasta acá venimos con una provincia de Buenos Aires donde la ciudad está ahí adentro. Entonces, tenemos que disociar esas dos cuestiones en un momento para solucionar el conflicto. Entonces, hay todo un periodo, tienen la ley de compromiso, pero en definitiva va a haber que resolver. En toda esa construcción institucional hay que ir resolviéndolo. Porque lo que les plantea Vero no es un tema menor. El tema de pensar la justicia para una capital federal o para no. Porque si no nos pasaba como nos pasó, ¿se acuerdan? En el 26, que un día yo siempre les cuento, el gobernador iba caminando y se enteró que no gobernaba más, porque no había territorio que gobernar. Entonces, esas cuestiones, ese hilo, márquenselo, ráyenlo, hagan todos los pasos, porque es importante para ver, más allá de los conflictos, de cuáles fueron las batallas, de cómo se enfrentaron, cómo se va dando esa construcción, porque lo que encuentran ahí es cambios institucionales muy fuertes. O sea, cuando Buenos Aires se establece definitivamente como capital, también tenemos que resolver cuál va a ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Que Alfonsín el otro día le da cómo fue la aparición de La Plata. La Plata no es una ciudad que dijeron, esta va a ser la capital. Me apagan, porfa. La Plata fue una ciudad creada para ser capital de la provincia. ¿Entienden? Planificada, por eso ese derrotero lo tienen que manejar bien, chicos, porque por todos los cambios que se van dando. Y porque forma parte de este periodo de construcción institucional, de conformación del Estado. Y en esto lo del Poder Judicial, fíjense que es muy difícil resolver esto. Y estamos hablando, ustedes, fíjense, las leyes que les mencionaba Vero, estamos hablando de todas leyes que no llegamos a la ley 50 de nuestro país.
Hoy ya pasamos las 26.000 leyes. Imposible que así está que no sabemos ninguna. Pero, a ver, ese es el tema. Fíjense que La estamos lectura está en los clarísimo. cimientos. Perdón, en la lectura está detallado, claro, y tienen un punto específicamente que habla de la cuestión capital. Léanlo, es fundamental, ¿sí? Y yo ahora cuando les decía en qué época nos estamos ubicando cuando se produce la federalización de Buenos Aires, estamos hablando de Avellaneda, ¿sí? En el gobierno de Avellaneda, ya finalizando. Como les decía, y volviendo a la organización de la justicia, necesitaba la ciudad de Buenos Aires como capital federal, obviamente, determinar cuáles iban a ser los órganos judiciales que iban a funcionar como tales en la capital federal exclusivamente. Y lo que hacen es una determinación de una administración de justicia dividida en jueces de paz, jueces de mercado, que no eran jueces letrados, sino que eran jueces legos. Si yo les digo un juez lego, saben lo que significa, ¿no es cierto? Esto es cultura general, no jurídico. Cuando les hablo de un juez lego, estoy significando que precisamente no tenía que ser abogado para ejercer la función de tal. Entonces los jueces de mercado eran jueces legos, pero que simplemente se iban a ocupar de cuestiones de juicios referidos a cosas de menor cuantía. Obviamente que había jueces letrados porque se establece una justicia civil, una justicia criminal y correccional y una justicia comercial, ¿sí? A su vez, dentro de esta misma ley, que estaba organizando en el año 1881 la justicia de la ciudad de Buenos Aires, se crea el registro de la propiedad, ¿sí? En donde se iban a registrar todo lo que eran las cuestiones de hipotecas sobre los bienes inmuebles, los embargos, y obviamente también las medidas de inhibición que se decretaban sobre las personas. También se conforma el Ministerio Público para ese entonces, ¿sí? Y a su vez también se empieza a programar la cuestión de la defensa de los derechos de los incapaces y los menores. Todas cuestiones fundamentales que hasta ese entonces no existían en el país, ¿sí? Y estamos hablando ahora de la capital federal. Pero obviamente también teníamos una justicia nacional que estaba determinada por la Ley 50, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Entonces fue necesario a través del Congreso que se diera una ley para organizar lo que iba a ser la justicia nacional en los territorios nacionales, ¿no es cierto? Entonces ahí se determinó que los territorios nacionales que tuvieran habitantes a menos de 1000 habitantes iban a tener una justicia de paz, ¿sí? Acompañada también por un juez letrado. Van viendo la diferencia de lo que es la justicia de Capital Federal con la justicia de los territorios nacionales a través de los de lo que es la justicia nacional, o no se están dando cuenta. Les explico por qué, porque ustedes cuando sean abogados van a ejercer y van a tener posibilidades de matricularse en lo que es la provincia de Buenos Aires y matricularse y ejercer en todo lo que sea la justicia federal. Hoy la conocemos como justicia federal, ¿sí? Obviamente que en la capital federal, volvemos a decir, estamos hablando hasta ese entonces de una justicia que estaba dividida entre lo que era la justicia nacional y la justicia de las instituciones netamente de la capital federal. Va recién a ser con mucho después y prácticamente una cuestión reciente en donde se produce la unificación, me estoy refiriendo a las normas procedimentales de la aplicación de lo que es la justicia nacional, ¿sí? Para ese entonces teníamos una distinción entre lo que es capital federal y la justicia nacional. ¿Sí? ¿Van viendo la idea más o menos? ¿Por dónde pasa? No sé si fue clara la determinación, pero bueno, más o menos, para que ustedes tuvieran una idea. Cuando yo les dije que tuvieran en cuenta estas leyes, les estaba mencionando precisamente la ley 48, y les dije el tema de la importancia y la competencia que tenía la Corte.
la Corte se convirtió en el órgano supremo que iba a interpretar la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en el artículo 14 de esta ley 48 se estableció la posibilidad de que la Corte revisara todas aquellas sentencias definitivas de los tribunales superiores de las provincias que fueran consideradas o que de algún modo estuvieran en pugna por determinarse o basarse en leyes, decretos o actos, ya sea de organismos nacionales o de provinciales, que contrariaran la Constitución. Entonces, la Corte, a través de este recurso extraordinario, puede revisar esas sentencias que se consideran que contrarían normas fundamentales de la Constitución. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una competencia extraordinaria y exclusiva de la Corte. Obviamente que hay determinados requisitos para poder acceder a este recurso extraordinario. Y como les digo, es un recurso que al día de hoy se sigue aplicando en todos los juicios en donde se esté cuestionando la aplicación de alguna norma por considerarla que contraría algún principio sentado en la Constitución Nacional. La característica o el requisito fundamental es que este planteo de posible revisión extraordinaria de la Corte se sostenga y se inicie desde el comienzo del juicio. Ustedes lo tienen que plantear al iniciar la demanda y sostenerlo en cada instancia en la cual ustedes están cuestionando las resoluciones judiciales para que se habilite esta vía judicial extraordinaria y poder acceder a la Corte. Otro tema es la cuestión del monto. Yo hace bastante que no hago un recurso extraordinario, no recuerdo en este punto cuál es el monto, pero hay un monto determinado para poder acceder a este recurso excepcional que se establece, ¿no es cierto? Pero... Y esto que les dice Vero, una cosa, Vero, que me parece que es bueno para marcarlo, nosotros hasta en todos los proyectos constitucionales, y eso siempre hablamos de las instancias judiciales, ¿no? Se garantiza el sistema de 3 instancias. Esto es las 3 instancias. Es la posibilidad de que hay un juzgado inferior, que generalmente es unipersonal, que nos dicta un fallo. Que tenemos la posibilidad de ese fallo recurrirlo e ir a una segunda instancia, que en general es un juzgado, un tribunal colegiado, donde intervienen varias personas, y nos pueden decir si esa sentencia de primera instancia o segunda instancia estuvo mal o estuvo bien, y ratificarla. Y esta tercera instancia, que es la de la Corte, que está reservada a nivel nacional para las cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad, para los conflictos de poder y demás, para los conflictos de nación y provincia, que también nosotros vemos que en la práctica hay muchos fallos a partir de conflictos de la nación y la provincia, porque así como en este periodo tenemos los conflictos con el Tesoro, la Constitución del Tesoro, las aduanas y demás, esto es algo que se va a sostener en el tiempo. Por eso es importante entender qué función tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre qué elementos interviene y qué más. Y que responde también a un sistema y a un modelo de nación que era el vigente en la época. Es decir, toda esta construcción jurídica que se va dando a partir de la Constitución, con un carácter liberal, con un establecimiento de derechos de la manera que se lo hizo en la Constitución, vamos a ver que se ve traspolando no solamente en la organización del Poder Judicial, sino también después en las distintas codificaciones. Es decir, hay un modelo y hay un pensamiento vigente que se va a ir marcando en cada una de las leyes que van a regular la convivencia de todas las personas en distintos órdenes y materias. Por eso es importante ver ese núcleo de dónde viene, esa ideología, de dónde viene esa conformación. Entender que para la época el liberalismo es crucial. Es la idea política crucial, porque es lo que corta no solamente y traspasa la Constitución por todas sus partes, sino también el resto de las leyes. La influencia, el pensamiento que hay con relación a la propiedad privada.
Claro. las ideas que tienen que ver con relación al mercantilismo. Estas ideas centrales son las que definen todo el contexto sobre el que se va armando el país. O sea, no son cuestiones aisladas, es lo que no es que un día Vélez se levantó y dijo, acá tengo un código civil, acá tengo un código de comercio. Entonces, esa cuestión es fundamental para que ustedes entiendan cómo se va dando todo este primer proceso fundacional, sobre qué bases se va asentando todo el sistema jurídico argentino, las influencias o las distintas influencias que hay en relación a esto. Por eso es importante que ustedes las visualicen, ¿sí? Y sobre la base de esas ideas que vos estabas mencionando recién, recuerden la base de las ideas que se sentaron en la Constitución Nacional, que les hablamos del liberalismo imperante, ¿no es cierto? Y las características que traía el pensamiento de Alberdi. Obviamente tienen ustedes que tener en cuenta que esas ideas fueron las que influenciaron toda la codificación que necesitábamos, que teníamos que darnos y que nos dimos en ese entonces, ¿sí? Empecemos por el primero de los códigos que consideraron necesario determinarse, que precisamente fue el Código de Comercio, aunque a ustedes les parezca loco, fue el primer código en el cual se necesitó realizar una regulación, se consideró necesario emprender la labor. Para ese entonces estamos hablando, ya para 1820, cuando recién comenzábamos con las autonomías provinciales, comenzaron a realizarse los primeros proyectos y la primera necesidad de establecer las primeras pautas contractuales en materia mercantil que nos iban a regir en esta tierra. Obviamente que no se llegó al establecimiento de ninguna normativa en concreto, al punto tal que para el año 1829 a alguien se le ocurrió, ante la falta de normativa en la materia, traer el código que se había dictado en España para ese entonces. Y vale decir que algunas de las provincias, no muchas, simplemente creo que 3 provincias llegaron a aplicar alguna de las normas que había sentado este código que se había dado en España en 1829. Imagínense la falta de legislación que había en ese entonces. Pero obviamente nos dimos una Constitución Nacional a través de la cual el Congreso decía que teníamos que dictar nuestros propios códigos, comercial, civil, en materia penal, y de minería se había agregado, ¿sí? Pero no se hizo, sino que fue el Estado de Buenos Aires el que en realidad necesitó y vio como primera acción encomendar esta redacción de este Código de Comercio, precisamente a un uruguayo que era un jurista muy importante, se llamaba Eduardo Acevedo, que para ese entonces se encontraba redactando el proyecto de Código Civil para el Estado Oriental de Uruguay, pero se había recibido y había estudiado en Buenos Aires, por lo tanto se le encomendó a Acevedo la tarea de redactar el Código de Comercio. Obviamente que para aquel entonces estaba Dalmacio Vélez Arfiel como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y Vélez Arfiel fue encomendado en revisar y acompañar en esta tarea de codificación mercantilista que se le había dado a Acevedo. Obviamente que hay una discusión, algunos dicen que el Código Comercial es obra exclusiva de Acevedo y que simplemente Vélez Arfiel se limitó a firmar la nota de presentación al Congreso. Otros dicen que por haber sido precisamente funcionario y ejercer la función de ministro de gobierno, fue el mismo Vélez Arfiel el que quiso mantenerse al margen en cuanto a los créditos de este código. La cuestión, sea para uno u otro lado, pero en definitiva el proyecto se presentó al Congreso, estamos hablando de un año 1857, estamos hablando del Estado o provincia de Buenos Aires separada de la Confederación. La legislatura bonaerense aprobó en el año 1859 este Código de Comercio, que cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación
por la ley número 15, el Congreso Nacional acepta este Código de Comercio como código de fondo para regir en todo el Estado argentino, ¿sí? Este fue un código que tenía un primer título preliminar, que después fue abandonado o fue directamente derogado por el Código Civil, que lo vamos a ver ahora luego, y tenía 4 libros importantes, o 4 libros que regulaban las materias más importantes. El primer libro se refería a las personas de comercio, el segundo libro se refería a los contratos mercantiles, el tercer libro a todo lo que eran los derechos de la navegación, y el cuarto libro a la parte de las quiebras. Obviamente que, como saben ustedes, esto era una legislación que era necesario actualizarla, no llega hasta nuestros días como ocurre con el Código Civil. Fue un código que sufrió muchas modificaciones, muchas normativas quedaron derogadas, y un código que, como lo van a ver ustedes cuando estudien las materias comerciales, sufrieron por leyes especiales que se dieron, modificaciones en materia de sociedades, modificaciones en materia de quiebras, y modificaciones en cuanto a los cheques, letras de cambio, etcétera, según lo que se fue dando en las distintas etapas y procesos que fue sufriendo el país. Pero para que ustedes tengan una idea, nuestro Código de Comercio, el primer código, data de 1862, ¿sí? Obviamente que el Estado de Buenos Aires, cuando fue aprobado el Código de Comercio, resolvió la necesidad de establecer un Código Civil también, ¿sí? Un Código Civil que tenía que estar enmarcado sobre las bases imperantes y tenía que ser actual y adecuado a la modalidad, no solo de la época, sino también a la realidad que teníamos nosotros en este país, como nos estábamos formando como tal, ¿no es cierto? Era fundamental que no fuera un código copiado, un código extranjero que exportáramos de Europa. Obviamente que este Código Civil comenzó a redactarse en varios intentos, como les dije, dentro del Estado de Buenos Aires por su parte, pero no llegó a ninguna medida o a ningún resultado final positivo, como pasó con el Código de Comercio, ¿sí? Porque fue recién Mitre, como decía en su momento Cintia, aquí en el Congreso lo autorizó para que encomendara comisiones para la redacción de los distintos códigos que nos estaban faltando, y Vélez Sarsfield, haciendo uso de estas Mitre, haciendo uso de estas atribuciones, lo que hace es encomendarle la redacción directamente en persona a Dalmacio Vélez Sarsfield. Dalmacio Vélez Sarsfield empieza la redacción en el año 1864-65, conclusión que en el año 1869 hace su presentación en el Congreso, y este código se termina aprobando en el año 1871. Es un código que consta de 2 títulos preliminares, ¿sí?, y de 4 libros recontra extensos. Los 2 títulos preliminares se refieren a la parte de las leyes, y el segundo a la interpretación de los intervalos del derecho. Este punto era fundamental porque tenía normas comunes a todas las ramas del derecho, ¿sí? Entonces, fue lo que pasó con el Código de Comercio, que cuando se aprueba este Código Civil, deroga el título preliminar del Código de Comercio, que establecía el Código Civil, como les decía, normas comunes para todas las ramas del derecho, e inclusive era un sistema acorde con el derecho internacional privado. En los 4 libros que contenía este código, ustedes recuerdan que es un código que contenía más de 4.100 artículos, abarcaba desde las personas
en su primer libro, el segundo se refería a los derechos, a las obligaciones y a los contratos, el tercero a los derechos reales, a todo lo que hacía a los derechos y garantías de la propiedad, y con el último se refería exclusivamente a el tema de las sucesiones, los privilegios en cuanto al orden en el ejercicio de los derechos y las prescripciones. Este fue un código que, como les dije, se dio en el año 1871 y estuvo vigente ¿hasta cuándo? A ver si alguien se acuerda. Juan Cruz tiró la mano y atinabas a decir algo, anímate, dale. Sí, hasta el 2015, el 1 de agosto. Exactamente. Obviamente que con modificaciones que se fueron dando, pero fue un código que vigente como tal estuvo hasta el año 2015. La característica importante de este código y que marca la idea de Vélez Sarsfield y el pensamiento y las fuentes sobre las cuales se valió Vélez Sarsfield para el dictado de este código, surgían de las propias notas que él había puesto prácticamente en cada uno de los artículos del código. Cada artículo venía siendo explicado y hasta inclusive interpretado por las notas que estaban puestas al pie de estos artículos. Y en esas notas estaban sentadas las fuentes, como les dije. Obviamente, la fuente madre, el derecho romano, pero también estaba basado en el derecho francés, a través del Código de Napoleón, y a su vez también en Savigny. Savigny no era francés, sino que era prusiano, ¿sí? Estamos hablando de Alemania. Y principalmente también el esbozo de Freitas, que tenía las características que, como les decía, era un pensamiento moderno y adecuado a nuestras ideas imperantes y a nuestras realidades y podemos decir modalidades nacionales que necesitaban ser veladas. La característica principal, como venimos nombrándoles ahora, es que era un código liberal, un código que sentaba derechos individuales y hacía principal hincapié entre el ejercicio individual y el derecho de propiedad. ¿Sí? Eso es precisamente lo que se cuestionó por la falta de adecuación de este código en nuestros días, y por eso es que fue uno de los motivos por los cuales se procedió a su modificación. ¿No es cierto? El nuevo código que se aplica en el año 2015, que fue dictado previo proyecto de juristas importantes de nuestro país, no es un código obviamente liberal, porque la crítica que se le hacía a este código de Vélez Sarsfield es que decía que era un código dado para el hombre blanco y rico, que las normativas que estaban aplicando y que regulaba eran los derechos que beneficiaban a este tipo de ciudadano, y por eso es que hablamos de un derecho individual y de un derecho de propiedad. Las notas, como les dije, eran las principales expositoras de los principios que sentaba Vélez Sarsfield, eran riquísimas, y yo les puedo asegurar que cada una de las ramas del derecho que nosotros hemos estudiado en nuestra carrera, Francisco, calculo que vos también, las estudiábamos a través de las notas, o sea que era un código que tenía 4100 y no me acuerdo cuánto artículo ya, con todas sus notas, que a veces las notas eran el doble o hasta el triple de extensas que el propio artículo. Si hubiéramos estado en la presencialidad, como he hecho en otras oportunidades, les llevo un código viejo y hemos leído algunas notas para interpretar algunos artículos, para que vieran ustedes el pensamiento cómo estaba sentado. Pero obviamente que el código que tenemos ahora no trae estas notas, no es porque lo ponga a criticar, es un código que está actualizado a nuestros días, pero tiene algunas cuestiones metodológicas en las cuales a mi humilde entender me quedo con el de Vélez Sarsfield. Pero bueno, independientemente de eso, no sé, Francisco, si vos le querés agregar algo sobre el código. A ver, responden claramente a épocas y periodos distintos, donde las codificaciones incluso están planteadas distintas. Hoy en día es muy difícil encontrar los códigos nuevos en alguno que tengan metodológicamente notas. hablando, perdón. Sí, no, obviamente. Ese punto. También responde además
a entender eso que nosotros les decíamos. ¿Por qué había que incorporar el espíritu de cada una de esas normas a través de las notas? Porque los jueces iban a tener que ver cómo interpretarlas, cómo aplicarlas al caso particular, y la nota era algo sustancial para eso. Era fundamental, y es cierto, hay materias que nos hacían estudiar alguna que otra nota, y saber casi la nota tanto como la norma, y la verdad es que eran clarificadoras en muchos casos, y también respondían, porque los autores elegidos eran los autores que respondían a la época, más allá salvo el caso de Freitas, que lo toma Vélez de lo que es el proyecto brasilero, pero además los demás eran los autores imperantes en el Código Napoleónico francés, que era el que se había conformado en 1804 y que había dado lugar a ese proceso único de un código que, insisto, fíjense lo que duró. Pues, lo importante de la construcción de este periodo es tan vital, porque fíjense que el código duró hasta hace 5 años, 6 años. Un código que no tenía previstas las edificaciones en doble piso. Para que se den una idea, y hay cuestiones que tienen que ver con derechos reales, con derechos de construcción, y demás, que estaban planteadas en el Código de Vélez, que fue un código realmente, todo el proceso de codificación en la Argentina en el ámbito civil y comercial, y todo el proceso de construcción, la verdad que fue un proceso muy importante, y que respondía, como les decía Vero también, a claros intereses y proyectos nacionales e intereses económicos y posturas que había. Se sabía a dónde iba. Uno puede compartir o no. Esto yo siempre digo, uno puede estar de acuerdo o no, cómo se da todo el proceso de organización de este periodo. Lo que está claro es que sabían que iban para un lado. No encontramos en este sentido un zigzagueo permanente. Tenemos en claro la visión de la inmigración, tenemos en claro, en base a esa inmigración, cómo construir un proyecto constitucional, tenemos en claro, en base a ese proyecto constitucional, cómo establecer y regular los derechos individuales de las personas, las distintas relaciones que se dan entre las personas a partir del derecho, cómo se dan las relaciones comerciales. A ver, el hecho de que sea Vélez también y Acevedo quienes llevan adelante el Código Comercial tiene que ver también con esto, con una cuestión de criterios, de un criterio unificador, más allá de que hoy en día nosotros tenemos un solo código, pero fíjense que hay todo un mensaje muy, muy claro que no se logró, por ejemplo, en la parte penal. Si nosotros vemos el proceso de codificación en el ámbito penal, es un proceso que no logra superar todo lo que era la legislación española y el decreto de seguridad individual, que estaba consolidado y aplicado. O sea, nuestros jueces seguían aplicando esos criterios. Porque, insisto, podíamos no compartir las leyes o las conformaciones jurídicas que se habían dado, lo que claramente eran sólidas y estaban pensadas de una manera tal de sobrevivir a las distintas desavenencias políticas, institucionales. O sea, eso es importante para analizar. Lo que sí tuvo el Código Civil y Comercial. Ustedes cuando analizan el proceso de codificación penal, nosotros encontramos que tenemos el proyecto de Tejedor, hay intentos, por un lado, reformas, hasta que logramos se logra el Código de Moreno, ya entrada la presidencia Irigoyen. Fíjense todo el tiempo que pasó, que mientras tanto veníamos, idas y vueltas, creo que seguimos teniendo en el ámbito de los proyectos penales una serie de vaivenes históricos hasta hoy en día. Pero me parece que lo que hay que entender además es eso, para ustedes cuando lo estudien, insertar a ese proceso de codificación en un marco de planificación y de organización del Estado Nacional. Diferenciar esto de Estado. ¿Y qué implica? Ustedes lo vieron en político, vieron los elementos del Estado. Pero muchas veces, cuando nosotros la otra vez hablamos también de diferenciar forma de gobierno de los poderes.
Bueno, en esto también, el Estado es todo eso, son todos los poderes. Es toda la organización administrativa que hay que desprender después, la organización legislativa que se va dando. A veces, y más en países fuertemente presidencialistas como los nuestros, yo insisto en lo que les decía hoy, pareciera que mantuviéramos casi una raíz monárquica más que presidencialista, en donde que el presidente es el Estado, o todo lo simboliza, y eso no es así. Entonces, entender que toda esa organización es una cuestión mucho más amplia y que va respondiendo también a circunstancias en el tiempo. Esta codificación, por eso, ustedes la entienden así como entienden el proceso constitucional, situándose no solo en lo que pasaba en nuestro país, sino en lo que pasaba en el mundo. Como van a ver más adelante cuando veamos las próximas reformas constitucionales o modificaciones, cómo vamos a entender que se da en el marco de un proceso a veces de algunas cuestiones con el constitucionalismo social, o cómo van apareciendo, o la última reforma en qué periodo se da. Esto hay que entenderlo en esa lógica. Y nuestro código tiene marcados bien, todos nuestros códigos, esos antecedentes. Más allá de la fuerte influencia propia de los pensadores locales. Pero en lo que es el Código Civil y el Código Comercial, encontramos una fuerte influencia de lo que es la posición del liberalismo, yo insisto, político y del mercantilismo en términos económicos y que va a visualizarse en cada una de las legislaciones. Ibero les marcaba algo con relación a la diferenciación de los individuos, de cómo se marcaban, que fíjense que han sido productos de procesos, que hoy en día están, por ejemplo, hoy en día con todo lo que pasa en la Patagonia, las discusiones que se dan, fíjense que la situación de los pueblos, por ejemplo, originarios en nuestro país se reconoce recién en el 94 en la Constitución. Entonces, alguien me puede decir la realidad de los cuerpos normativos del periodo, respondían a otra cuestión. No solo a la cuestión económica, territorial, y eso, sino a otra cuestión y otra visión. A cómo se iban conformando esa situación institucional. Entonces, por eso siempre nosotros recalcamos el tema de ubicarnos en tiempo y espacio. Porque nos hace comprender algunas cuestiones que sacadas de tiempo y espacio son groseras, nos hacen ruido. La correspondencia de Sarmiento de la época nos hace no ruido, recontra ruido a la luz de los pensamientos de hoy. Y pasa con toda esta situación que vemos en la conformación del Estado. No sé, Vero. En definitiva no, porque a ver, el fuerte era la importancia de remarcarles que cuando hablamos de conformación de Estado, nos estamos refiriendo a esto, de la organización que tuvimos que darnos desde cero, porque como país comenzamos dándonos las primeras instituciones, pero nos faltaba todo el contenido de esas instituciones que estábamos creando. Y esto se fue dando a través de estos distintos procesos de codificación que estuvimos viendo. Como decía Francisco, el Código Penal es el código que fue más complicado, no tuvo la misma suerte que el Código Civil o Comercial, que prácticamente fueron aprobados en pleno por el Congreso, sino que sufrió muchísimas modificaciones, proyectos, anteproyectos, que se presentaba uno, el Congreso no lo aceptaba, en vez de revisar el proyecto que se había presentado, hacían un código nuevo y así seguíamos, y aún cuando se dio nuestro Código Penal, como dijo Francisco, es que estamos hablando recién para la época de Irigoyen. Recuerden ustedes que todavía el cuestionamiento seguía vigente, la famosa ley 49 que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Esa ley que se había dado
en los comienzos de esta conformación, que estaba determinando cuáles eran los delitos que se iban a perseguir, llamémosle, o a juzgar a través de los juzgados con competencia nacional. Todo este derrotero de darnos un código penal, nunca se incluían estos delitos federales en el código que estábamos dándonos. Fue recién en este último proyecto de Moreno en donde se incluyeron estos delitos federales, con lo cual imagínense toda esta dualidad que veníamos teniendo. Pero bueno, nos venimos conformando como país y ya tenemos una legislación y una codificación que va a acompañar esta Constitución nacional que nos dimos allá lejos por el 1853. Y ahora seguimos andando, perdón, sí. Sí, y acordamos de una cuestión que además lo establece claramente la Constitución, y que no todo se pudo lograr también, porque nosotros, fíjense que la Constitución nos marca también, eso para entender por qué tenemos leyes de fondo, por así decirlo, que como son las leyes centrales, como son el Código Civil, el Código Comercial, el Código Penal, lo que debería haber sido el Código de Trabajo, que es otro de los códigos que nunca se logra sancionar. Las leyes de minería y demás, que son las que establecen algo que es aplicable a todo el territorio, y las de forma, que nosotros llamamos que son los procedimientos para aplicar esas leyes. Esto es importante y tiene que ver también, para que lo recuerden, con nuestro sistema elegido, que es el de federación. Por eso nosotros tenemos unas leyes de fondo iguales para todo el país. A diferencia de las confederaciones, por ejemplo, donde cada uno de sus estados puede tener variantes en relación a cómo se hace un contrato, en relación a qué derecho individual puede tener una persona o una relación comercial. Pongo siempre el ejemplo y ustedes se cansarán de ver, no voy a poner de los... bueno, yo lo vi en la película, Los Duques de Hazzard, no en la serie, pero donde se llegaba y, a ver, esta es una cuestión, el cruce del condado o el cambio de estado implica el cambio de legislación, muchas veces. ¿Vieron? En las películas yankee pasa mucho esto, en tema de la fuga, hay que cruzar el límite del estado porque no me pueden perseguir o porque tal cuestión no es delito. Bueno, en nuestro país nosotros tenemos que todas las leyes son aplicadas en el territorio, lo que tenemos son diferencias con relación a las leyes nacionales, a veces en los procedimientos a aplicar por cada una de las provincias. Eso es lo que tienen que diferenciar, y la Constitución lo marca. ¿Sí? Exacto, exactamente. La Constitución habilita al Congreso al dictado de estos códigos de fondo, ¿sí? Y los códigos de forma, que son los de procedimientos, que dan legitimadas las provincias para su reglamentación. Y que eso es lo que varía. ¿Sí? Recuerdan ustedes que lo comentamos al comienzo, cuando estábamos hablando, que hablamos de la Constitución que primero habilitaba de la competencia originaria que iba a tener la Corte y los juzgados nacionales, y que después, cuando se introduce la reforma de 1860, se limita esa competencia, habilitando a los juzgados provinciales a entender en todas aquellas cuestiones en donde también estuvieran regidos por las normas estas de los códigos nacionales, ¿no es cierto? Y así nos conformamos. No sé si querés agregar algo más, Francisco, creo que un poco el tema estaría de lo que nos tocaba dar hoy. Cerrado, no sé sí. si quieren preguntar algo. Yo decirles 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, que falta poco para el examen. Ustedes van a decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que aguafiesta. Es muy larga esta parte. Tiene algunas cuestiones muy centrales y troncales que vamos a empezar a ver ahora. Por eso es importante que este periodo lo cierren bien, porque con lo que termina la conformación del Estado Nacional, con las leyes laicas que van a aparecer más, tienen un compendio de cuestiones normativas que tienen que entender y de cambios que son importantísimos. Y después entramos en una vorágine de cambios y de situaciones muy especiales que los van a entender a la luz de haber entendido esto. Por ejemplo,
cuando veamos las leyes relacionadas a la inmigración, o las llamadas leyes represivas, van a tener que haber entendido todo el proceso de inmigración y de cómo se conforma el Estado. Cuando veamos el tema de cómo se llega al voto, ver y entender los distintos procesos que se van dando en el cambio que hay desde las fundacionales hasta con la aparición del roquismo, bueno, hasta llegar cuando veamos el tema de los golpes, las cuestiones institucionales que surgen a partir de los golpes. Es frondoso lo que viene. Por eso hay cuestiones largas y complejas, porque usted piense una cosa, chicos, muchas de las cosas que venimos hablando con Vero, ustedes las van a profundizar en teoría constitucional, en derechos humanos, en muchas de las materias, la organización del Poder Judicial. Entonces, es difícil a veces cómo hacer que visualicen sin caer en explicaciones muy, muy técnicas o que las vean. Por eso el tema de pregúntenos, porque hay veces que nosotros damos algunos conceptos como sabidos, porque tienen que ver con la profesión, la práctica y con el desarrollo, y ustedes no los han visto. Entonces, como nos pasaba, ¿se acuerdan en la primera parte con una autonomía, que nosotros hablamos de autonomía, y resulta que fuimos a la clase presencial y me dijeron, ¿qué autonomía? A ver, entonces, esa cuestión, traten de verlo, porque en esto, donde vamos a tener muchos cambios de cosas y mucha incorporación de conceptos, pregunten y estén con el mataburro al lado. Cuando haya dudas, fíjense, aunque no tenga la definición técnico-jurídica de alguna cuestión, por lo menos saber a nivel general qué hay, porque los va a ayudar y los va a orientar mucho. Y trabajen mucho con las lecturas, mucho. Me parece que son centrales, y vuelvo a insistir. Estamos a un mes hoy del segundo justo. parcial. Sí. Un mes. 30 días. Volando pasa. Entonces, organización es fundamental. Nosotros vamos a acompañarlo, van a tener los talleres, pero preguntar, y este ejercicio que yo creo que nosotros hemos tenido muchos sobrevivientes porque el ejercicio ha dado resultado, pero el hecho de tratar de llegar a la clase con una basecita es mucho más fácil para las cuestiones troncales que vienen, que algunas vamos a tener que discutirlas y visualizarlas de una forma muy, muy compleja. Mañana hay taller, mañana se va a ver la lectura de Hilda Sábato. El taller, miren, en la lectura, porque se van a ver toda la parte anterior y esta. Me parece que es buenísimo lo que hacen los chicos con el tema de cómo sectorizan la lectura de Hilda Sábato y cómo la trabajan. Los que no puedan, vean la clase después, o vean aunque sea alguna de las clases viejas del cuatrimestre, porque ayuda muchísimo para ver las distintas visiones, por ejemplo, de la conformación del Estado Nacional. A mí me parece que le han encontrado una cosa tan práctica para explicar una lectura que ha sido por años aborrecible prácticamente, y generado hermosos memes de Hilda Sábato. Sí, Juan Cruz. Ahí vamos. No, yo quería ver si existía la posibilidad para profundizar, aunque sea sintéticamente, este tema de la supremacia que tenían las cortes a nivel federal o provincial, o cómo se va dando esta escalonada de pasos a seguir o poderes extraordinarios que tienen la Corte Suprema de la Nación, y cómo se va dando, pero relacionándolo con el foco de cómo se fue conformando las disputas jurídicas que se fueron dando entre la capital, en la conformación de la capital, y la confederación, si se puede decir así. No lo entendí bien. A ver, ahí hay una cuestión básica, y ahí te dejo ver, para entrar en este tema. Nosotros, nuestra Constitución adopta un sistema que es federal. Y cuando conforma la federación, las provincias, ¿qué hacen? Delegan poderes a una organización central. Esto de delegar, de entregar poderes y facultades, tiene mucho que ver con la organización judicial también. Porque yo lo que le estoy diciendo es,
en algunas cosas ustedes son los que me van a juzgar. Y esto se da especialmente en la organización del Poder Judicial a nivel nacional. ¿Por qué? Porque fíjense si las provincias dijeran, no, nosotros mantenemos nuestra cuestión soberana y eso, y organizamos cada uno de nuestros poderes. Cada una de las provincias tiene la organización judicial, pero necesitamos una que sea para todos. Y en esa organización que se da, por eso es fundamental entender que esto es una federación y no una confederación, que las provincias delegan poderes a una organización o Estado nacional, que ese Estado nacional, a través de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, va a aplicar cosas que tienen incidencia en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades. Eso es clave. Por eso nosotros a veces damos, porque nos vienen repitiendo desde chicos, el tema de que vivimos en una república, que el sistema representativo republicano federal, todas esas cosas, y a veces no procesamos la dimensión. Es importante eso. A partir de ahí, lo que le fue explicando Vero. Hola, ¿se me fue? ¿Estás? Ah, acá estoy, perdón, sí, perdón, estaba... En realidad, sobre la base de lo que vos dijiste, para aclararle a Juan Cruz el tema, tiene que tener en cuenta que la Constitución, como primera medida, adoptaba la organización de la Corte y los juzgados inferiores, con una competencia, como les dije, por demás amplia, ¿sí? Obviamente que cuando creamos nuestra capital federal, como les dije también, era necesario, allá lejos y por el 1880, conformar todas las instituciones que específicamente iban a regular o iban a encargarse de velar por los derechos de los ciudadanos dentro de lo que era la capital federal, sin confundirlo con el resto de la provincia de Buenos Aires. Entonces se hace esa separación porque hasta ese entonces estaban coexistiendo las autoridades, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando se hace todo el derrotero, como les dijimos, de la cuestión capital, tuvimos un periodo en el cual las provincias, perdón que se me está acabando la batería, tengo que enchufarme, perdón, me pierdo, se me va a apagar, ahí voy. Listo, perdón. Cuando tenemos un periodo en el cual coexisten las autoridades provinciales con las autoridades que en su momento iban a ser nacionales en la capital federal, y había que hacer una división de esa parte, que no se confundiera capital federal con gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial ocurre recién... Hola. ¿Se escucha, perdón. Vero? Pensé que alguien estaba hablando. Y esa conformación de lo que era el Poder Judicial de la capital federal se da recién, como les dijimos, después del gobierno de Avellaneda para 1881. El problema es que durante mucho tiempo tuvimos las leyes de procedimientos, ¿sí?, que se había dado, la famosa Ley 50, que dio el Congreso cuando recién se conformaba la Corte, y que determinaba cuál era el procedimiento por el cual se iba a acceder a los juzgados nacionales cuando se crea cuando se federaliza Buenos Aires y se crea el Poder Judicial de la capital federal. Se da una ley de procedimientos, 1893, pero no se la digo para que se la acuerden, en la cual se establecía cómo iba a ser el procedimiento ante el Poder Judicial de la capital federal. Esta división entre lo que era la justicia nacional y la justicia de la capital federal coexistió durante muchos años, les dije yo. Fue algo relativamente reciente, para mediados del siglo XX, fines del siglo XX, que recién se produjo una unificación en cuanto al procedimiento de la justicia civil y comercial de la nación, ¿sí? Para poder ustedes recordar ahora que hablamos de justicia federal, para que tengan idea más o menos de cómo fue el derrotero, desde la creación hasta la aplicación de las normas procesales. También se les dijo que
Las normas de fondo, que es toda la codificación, está habilitado y fueron dictadas por una ley del Congreso, y las normas de procedimientos están dadas por la provincia, a diferencia de la justicia federal, como les dije recién, que fue una ley dictada con posterioridad para producir esta unificación entre Capital Federal y los territorios nacionales. Por lo demás, los códigos de fondo los da el Congreso, y las leyes procedimentales las tiene cada una de las provincias. No sé si se entendió un poco la explicación de cómo fue el derrotero más o menos en cuanto a la organización nacional. Y la competencia originaria de la Corte, lo importante es cuando se habla del artículo de la ley 48, que está vigente hasta nuestros días, y sepan ustedes obviamente que, si quieren a mayor abundamiento, debía, de manera jurisprudencial, la misma Corte fue admitiendo otros recursos extraordinarios para que la Corte pudiera tomar intervención, como es el caso de la arbitrariedad de la sentencia, en donde la Corte, ante una sentencia arbitraria de un tribunal superior, puede pasar a intervenir, o la posibilidad de intervención a través de los amparos. Esto fue de creación jurisprudencial de la propia doctrina de la Corte, ¿sí? No ya por una ley del Congreso, como fue la del artículo 14 de la ley 48, aún vigente. Más o menos. Más o menos O te bastante. mareé. No, O te no, mareé. pude comprender un poquito más. Claro. No, pasa que estos temas, chicos, a ver, tienen muchas cuestiones de componentes que van a ver en materias específicas, que uno trata de quedarse ahí, porque si avanzamos en cantidad de cuestiones, se van a enroscar de una manera, de cuestiones que son muy, pero muy técnicas, y por eso nosotros tratamos de que vean la parte del proceso y demás. Pero hay cuestiones, como te decía Vero recién, fíjate todo lo de las creaciones jurisprudenciales y demás, si entramos en eso, estamos... No terminamos más. Además, corremos riesgo de que se confunda. Como esto también lo van a volver a ver, se les da una idea, igualmente lo pueden ampliar en la guía de análisis que está subida al aula virtual, ahí tienen una idea más capaz que completa de lo que es toda la organización del Poder Judicial, sin perjuicio de lo cual siempre les decimos lo mismo: hagan hincapié en la lectura obligatoria, y es Hilda Sábato esta, que es densa, es extensa, pero abarca absolutamente todos los temas y es fundamental y determinante. No se les va a preguntar la conformación del Poder Judicial, en qué año pasaron los gobiernos, pasaron instituciones de la provincia de Buenos Aires a ser capital federal. Sí se les va a preguntar cómo fue el proceso o se resolvió la cuestión capital, cuándo comienza y cómo la resolvieron en las presidencias fundacionales. Eso es recontra importante, ya que estamos hablando de un tema específico, ¿sí? Eso háganse un cuadrito, háganse una línea de tiempo, márquenselo, no se mezclen, martíllenselo. Claro. Sí tengan en cuenta, y es importante, cuando se dice las presidencias fundacionales, no es genérico que pongan en la respuesta, uno dio la ley de compromiso, el otro no sé qué. No, a ver, seamos precisos y concretos. La ley de compromiso durante el gobierno de Mitre, qué determinó, cuáles fueron las condiciones, eso de los 5 años, si se renovó o no, y Sarmiento, ¿qué pasó en el medio? ¿Sí? Y Avellaneda, ¿por qué se llegó al dictado de esta ley y se determinó Capital Buenos Aires? Sean concretos y precisos cuando se le habla, vuelvo a repetirle, de este periodo, presidencias fundacionales, no sean genéricos, limitándose, sino que cada una de ellas tuvo funciones muy concretas y determinantes para esta organización nacional, ¿sí? Y eso lo tienen que saber, porque no es lo mismo decir que la capital genéricamente se resolvió en las presidencias fundacionales, a saber cuál fue el proceso y cómo se determinó y con quién se determinó, ¿sí? La creación de la Corte, el tema de la educación, etcétera. La organización de las escuelas militares y el Ejército Nacional, si quieren, y seguimos hablando. Más o menos. Y pregunten, acuérdense de preguntar. Nosotros, miren que para el examen, para este segundo parcial, van a tener una sola tutora de aclaraciones.
pues yo no voy a estar para el segundo parcial. Así que Vero va a tener que correr el doble, porque a nosotros después dicen que nosotros estamos ahí, hacemos acompañamiento cuerpo a cuerpo, pero a ver, sáquense todas las dudas. Es lo que decimos, nosotros los podemos ayudar en el examen, pero si ustedes no sabían nada, una punta es un balazo al medio de la frente, Claro. en general, porque es así, nosotros le decimos algo, le tiramos algo para orientarlo, y si no estudiaron, es decir, ¿de qué me está hablando? Ponen unos chinos. Entonces, bueno. No, y a aprovechen. veces pasa que a lo mejor le tiramos la idea un poquito más completa y ponen que se nota que no tenían ni la menor idea. Entonces, por más ayudita que uno les quiera dar, siempre tienen que leer para entender el concepto y que se traslade eso a la respuesta que nos están dando, ¿no es cierto? Eso tienen que ejercitarlo mucho. Nosotros la clase pasada se lo decidimos, se lo volvemos a decir. Ejerciten cómo responder, porque es clave para la carrera además que han elegido. Ustedes han elegido una carrera en que las cuestiones las va a resolver un tercero. Que generalmente, como viene avanzando más allá de las cuestiones que tienen que ver con la oralidad y demás, pero con el expediente electrónico y demás, cada mes hay menos contacto personal. Entonces, uno tiene que ser muy claro en lo que pide, en lo que quiere decir y en lo que quiere que el otro entienda. Este es el secreto de la carrera nuestra. Y eso se hace en forma oral o escrita. Y ustedes cuando responden una pregunta es lo mismo. Tienen que ser muy claros en lo que están queriendo decirnos. Para que nosotros, eso, trabajenlo. Uno pierde hábito de escritura, a veces con la computadora, con todo, pero trabajenlo, escriban. Siempre tienen tiempo para 5 preguntas, responderlas, reformularlas, repensarlas, tratar de ser claros. Eso es importante que logren el hábito. Bueno, estamos. ¿Listo? Entonces, para la clase que viene... Ya te digo, la clase que viene nos toca Pónganse la las unidad pilas. 12. Ah, buenísimo, todas las presidencias radicales. Completitas. Todo ese periodo. Todo ese periodo. Que tenemos ahí Está buenísimo. la lectura de Cataluña. La reforma seguramente, yo no me fijé, pero la debe dar, Alfon debe ver parte de lo que es la reforma y eso, pero si no vamos a tener que ver lo de la reforma, que es crucial. Y bueno, y lo de la caída, que después vamos a tener un paquetón. Nos toca la 12 entera, la reforma universitaria no la puso aparte, puso toda la unidad 12. Sí, toda la unidad 12. A Alfon le toca la 11 el miércoles y el 3 y la unidad 13 el otro miércoles. Vamos así de rápido. Fíjense, o sea que hay que dar un montón de cosas. La 12 completa. Bueno. Es la primera presidencia de Irigoyen, la reforma universitaria, Alvear, y la segunda de Irigoyen. Hasta el golpe del 30. Hasta el golpe del 30. Bueno, tenemos bastante. Sí. Chao, sonamos. Prepárense y lean. Para que tengan una idea y entiendan. ¿Cuántas unidades va a abarcar el parcial de la unidad 9? Hasta la 15, no, hasta la 16. Vamos a llegar hasta la reforma del 94. Exacto. De 1994, imagínense todo lo que nos falta. Estamos en 1880. 100 años más vemos de historia argentina, que pasó de todo. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos. Bueno. Subieron todas las unidades y dije, faltan más todavía. No, ya está. Lean, empiecen a leer, no lean todos juntos porque no van a llegar. El tema encima es que si no, no lo entienden después, y esto es un proceso. Claro, no, y está subido, no. Sí, está subido todo. Hasta la 2, no, hasta la 11. Ah, y Alfon creo que dijo que había subido todo, eso lo entendí hoy. Bueno, no lo miré. Hasta la 16 de transición democrática post-autoritaria. Ah, no, sí, ahí me apareció, sí, aparece todo. Sí. Quedó ahora, sí, pues no lo vi, ahí está.
Sí, están como quieren. Exacto. Bueno, adiós. Nos vemos. Suerte. Muchísimas gracias. Chao.